amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Hoy vamos a comparar a las MacBook Air. Aquí tenemos la MacBook Air M2 y aquí tenemos la MacBook Air M1. Estas son máquinas en su versión de entrada, o sea, tienen 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Y vamos a entender cuál es la diferencia real que existe entre estas dos máquinas. Actualmente la M2 se encuentra en $1.199 en Estados Unidos y la MacBook Air M1 se puede encontrar hasta en $850, $900 en Amazon. Así que hay una diferencia interesante de precio. A ver si realmente vale la pena irse por la M1 que Apple no la ha sacado de su catálogo, o realmente el esfuerzo de pagar un poquitito más e ir por el M2 es realmente la mejor decisión. Aquí puedes encontrar toda la lista de comparativas que vamos a hacer entre estas máquinas, así que si te interesa ir directamente a alguna de ellas, bueno, las encontrás aquí. Genial, empecemos entonces con la parte estética, con el chasis. A nivel de colores, la M1 tiene tres opciones de colores: Space Gray, Silver y Gold, y la M2 tiene 4 distintos colores: Midnight, que es este color azul, que es un nuevo color que Apple ha lanzado en una laptop. Luego tenemos Starlight, que también ya habíamos visto en algunos teléfonos, y los conocidos Space Gray y Silver, también disponible en la M2. A nivel de chasis empiezan las grandes diferencias, pues en la M2 tenemos por fin un rediseño de esta MacBook Air. Ya se ha perdido la forma de cuña que marcaba un diseño estético en la MacBook Air, pero lo que no se ha perdido es la portabilidad, el peso, ya que sigue siendo una máquina realmente súper liviana. Si ponemos una encima de la otra, prácticamente no hay diferencias. En el ancho tenemos 30.41 centímetros en ambas máquinas, son exactamente iguales, y en lo profundo sí tenemos un poquitito de diferencias: 21.24 centímetros en la MacBook Air M1 y 21.5 centímetros en la MacBook Air M2, así que es un poquitito más profunda, pero prácticamente nada. 2.5 milímetros es difícil de notar. Como cambió la forma de cuña, ha cambiado la altura de estas máquinas, pues en la MacBook Air M1 teníamos dos alturas. Una que es en la parte trasera, donde teníamos 1.61 centímetros de alto, y en la parte delantera, donde teníamos 0.41 centímetros en la parte más fina. Bueno, en la MacBook Air M2 esto ya ha cambiado. La altura ya no tiene forma de cuña, es constante y mide 1.13 centímetros, o sea, es más fina que la parte más gruesa de la MacBook Air M1, pero un poquito más gruesa que la parte más fina. Así que en esta nueva máquina ha tomado la línea de diseño más cuadradita que ya habíamos visto en el diseño de las nuevas MacBook Pro. En la parte de abajo también ha cambiado la forma que tienen estas máquinas, ya que los pies ahora son un poco más altitos que lo que teníamos en la versión anterior. Y yo creo que esto es relevante, pues ambas máquinas no tienen sistema de ventilación activo, no tienen ventiladores, son completamente silenciosas, así que tengan los pies más altos hacen que tenga una capacidad de mover el aire un poquitito mejor por debajo de la máquina, y de esa manera poder trabajar mejor el enfriamiento que tienen que tener estas máquinas por sí solas cuando la máquina se empieza a calentar. Genial, hablemos de puertos. En la parte derecha, mirando desde el frente, podemos ver que seguimos teniendo un solo puerto de audio, nada más que ahora tenemos un puerto de alta impedancia, es un mejor puerto de audio. Y por el otro lado tenemos dos puertos Thunderbolt 3, esto no ha cambiado en la tecnología, pero bueno, en la MacBook Air M2 se ha incluido el puerto MagSafe. Este es un puerto de carga dedicado, por lo que para cargar en la M2 simplemente tendríamos que conectar este nuevo puerto de forma imantada con esta lucecita que indica la carga, y de esa manera podemos cargar y tener disponibles los dos puertos, cosa que en la MacBook Air M1 no se podía. Al momento de cargar estábamos utilizando un puerto, así que bueno, eso es una ventaja en la nueva versión. Genial, vamos a abrir y vamos a ver cómo lucen estas máquinas por dentro. Y lo primero que podemos notar es un cambio en la pantalla, porque sí, en la MacBook Air M2 tenemos una pantalla un poco más grande. Hemos pasado de 13.3 pulgadas a 13.6 pulgadas,
voy a aumentar aquí el brillo completamente, ya que en la MacBook Air M2 tenemos un brillo de 500 nits versus 400 nits en la M1, o sea, también es una pantalla más brillante, pero aquí al máximo brillo teniéndolo enfrente, realmente 100 nits es muy difícil de notar. Probablemente en un ambiente exterior, en un ambiente con mucha iluminación, haga un poquitito la diferencia. Lo que sí se puede notar es la disminución en los bordes. Como podemos ver aquí, el hecho de que la M2 tenga una pantalla más grande se debe a que los bordes han sido reducidos. Tenemos el mismo tamaño de borde en todos lados, a diferencia en la M1, en el que en la parte superior tenemos un borde mayor. Bueno, en la M2 tenemos el famoso notch, que aquí con este wallpaper claro, bueno, se nota un poquitito más que si le ponemos un wallpaper oscuro. Genial, a nivel de teclado tenemos la misma tecnología del teclado, es realmente muy buen teclado, es el Magic Keyboard, pero ha cambiado un poquitito el layout, ya que como podemos ver las teclas superiores que en la MacBook Air M1 son un poquitito más pequeñas. Bueno, en la M2 ya tienen el tamaño completo, así como también el botón de Touch ID que se encuentra en el mismo lugar, pero ha cambiado la forma. A nivel de trackpad ha sufrido también un pequeño cambio. Como podemos ver, el trackpad en la M2 es un poquitito más grande. Esto no afecta la funcionalidad, pero bueno, siempre es más cómodo tener un trackpad un poquitito mayor para desenvolverse de mejor manera cuando utilizamos el trackpad. Otro cambio interesante a nivel de chasis, el parlante en la M2 ha desaparecido de su lugar tradicional. Ahora ya no lo tenemos al costado, como podemos ver aquí, esto se ha cerrado completamente y los parlantes han pasado a estar en un lugar oculto de manera visual, pero bastante bien orientados para que salgan por este pliegue. Bueno, el sonido rebota también por la pantalla y llega a nosotros de muy buena manera. Vamos a probar los parlantes enseguida en una de las pruebas a ver si ha mejorado o no con este cambio en la M2. Genial, pasemos a hablar ahora de las cámaras, que aquí tenemos una mejora interesante. En la MacBook Air M1 tenemos una cámara de 720p. Por supuesto con el procesador M1 para todo lo que tiene que ver con Machine Learning y mejora de la imagen a través del hardware. Y en la MacBook Air M2 tenemos una cámara de 1080p. Así que la calidad del hardware es mejor. Y por supuesto con el procesador M2 también mejora muchísimo la imagen a través del procesamiento de esta con Machine Learning y todo lo que tiene este procesador. Así que esta es la imagen y la calidad del micrófono que tenemos en la MacBook Air M1 y en la MacBook Air M2. Genial, ahora probemos la calidad de los parlantes. Aquí ha cambiado la posición, ha cambiado el hardware. Vamos a ver cuál parlante se escucha mejor. Así que empezamos con estas músicas sin derecho de autor. Genial, me encantaría saber si sentiste alguna diferencia. Para mí que estoy aquí enfrente de estas máquinas, están muy parejas en lo que se refiere a calidad de los parlantes, a calidad de los bajos. No he sentido muchos cambios, pero me gustaría saber cuál a vos te pareció una mejor experiencia de sonido. Genial, esto es lo que se refiere a la parte exterior, al chasis, a la cámara, a los parlantes, al micrófono. Bueno, los cambios que tienen que ver con la parte más estética del hardware. Ahora vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con benchmark y pruebas reales con aplicaciones. Y vamos a seguir el uso de la batería. Ambas máquinas se desconectaron al iniciar el video. Y aquí podemos ver que la MacBook Air M1 está en 99% y la MacBook Air M2 en 100%. Después de correr estas pruebas de video y de audio, tener en cuenta que la MacBook Air es una máquina que ya tiene 2 años. Y bueno, probablemente la batería también en ese sentido se resienta un poquitito versus una máquina nueva. Lo otro que vamos a hacer es seguir súper de cerca la temperatura que alcanzan estas máquinas cuando ejecutamos, por ejemplo, Cinebench o GFX Metal, tanto para la CPU como la GPU. Genial, vamos a empezar entonces con las pruebas de Geekbench 5. Vamos a hacer pruebas de CPU Single Core y Multicore a la 1, 2 y 3. Tenemos el resultado: 1740 puntos en Single Core M1, 1898 en la M2, 6888 puntos en la M1,
8290 en la M2. Esto da un incremento de aproximadamente un 9% en single core, pero un incremento del 20% en multicore. Así que interesantísimo lo que ha logrado aquí la M2 en esta mejora del procesador, teniendo en cuenta que aquí no hay un aumento en la cantidad de cores. Ambos tienen 8 cores de CPU, 4 de eficiencia y 4 de performance, así que esto es netamente el salto de una generación a otra. Vamos a volver a Geekbench 5 y vamos a hacer pruebas de compute a ver cómo se comparan las GPU en estas máquinas. Aquí ponemos Metal y aquí ponemos Metal. Vemos Apple M1 versus Apple M2. Run Compute Benchmark a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, y tenemos el resultado: 18.628 puntos en la M1, 26.946 puntos en la M2. Y aquí podemos ver un incremento en la performance de 44% en estas pruebas de GPU. Tener en cuenta que la máquina no ha sufrido ningún calentamiento. Estas son pruebas rápidas que no pretenden calentar la máquina e influir en esto. Así que de estas tareas que aproximadamente duran un minuto, cualquiera que tengamos que también dure un minuto y le pidamos a estas máquinas, bueno, van a tener este incremento de performance que estamos viendo en estos benchmarks. Excelente. Para empezar a probarle a los disipadores y a cómo estas máquinas manejan la temperatura, bueno, vamos a usar esta herramienta que se llama Cinebench, donde vamos a correr pruebas de CPU, single core y multicore. Estas pruebas duran 10 minutos, así que se podría correlacionar con tareas de exportación de fotos, exportación de video, de compilación, por ejemplo, de un programa, o de exportar un proyecto 3D. Si estos duran aproximadamente 10 minutos, podríamos tener estas diferencias. Así que corremos estas pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, vamos por la mitad de la prueba de single core actualmente y no se puede ver ningún cambio relevante. Está la M1 y aquí vamos a ver la M2. Están manejando la temperatura de muy buena manera. Entre 70 y 75 grados, de repente hasta 80 grados podemos ver aquí en la M1. Pero realmente, como se puede ver, el manejo en single core, el aumento de la temperatura, tanto en la M1 como en la M2, no es relevante. Todas las aplicaciones, el sistema operativo, navegación en el browser, usar video, todo eso utiliza la single core. Podemos utilizar esta máquina por horas y horas y horas usando esto. No vamos a tener ningún problema de temperatura con este tipo de aplicaciones. Así que vamos a ver ahora cómo se comporta en multicore. Bueno, comenzamos las pruebas de multicore. Acaban de comenzar, apenas 30 segundos. Y fíjense esto. Esta es la temperatura de la MacBook Air M1. Bueno, manejando relativamente bien a 97-96 grados. Fíjense la M2. 109 grados. Está impresionante. Así que se nota que el procesador M2 tiene más potencia y más temperatura. Si alzamos la máquina en estos momentos, se siente que ha subido la temperatura, pero no es molestia. Y si alzamos la M1, vamos a ver ahora, sí, se siente un poquitito menos caliente que la M2. Y fíjense lo que acaba de pasar para los que se preocupan por la alta temperatura. La MacBook Air sigue a la misma temperatura, prácticamente no ha variado. Pero fíjense la M2. Se ha enfriado de excelente manera. Esto ha ocurrido aproximadamente después de 4 minutos de prueba. Y bueno, eso es lo que pueden hacer las MacBook Air. Cuando se calientan, bajan la performance. Y bueno, de esa manera pueden autoenfriarse, para decirlo de alguna manera, a cambio de rendir un poquitito menos. Perfecto, terminamos las pruebas de Cinebench. Como pudimos ver, se afectó un poco la temperatura, por eso se bajó la performance, pero igual tenemos unos resultados interesantísimos. 1497 puntos en single core en la M1 versus 1600 puntos en la M2. Esto es aproximadamente un 6.8%, casi 7%, así que se asemeja bastante a lo que vimos en Geekbench. Pero en multicore es donde hay un saltito. 5152 puntos en la M1 versus 6740 puntos en la M2. Esto es un incremento de 30.8% en multicore. Así que a pesar de que la M2 se incrementó la temperatura prácticamente hasta 109 grados, a diferencia de la M1 que llegó hasta los 97-98 grados, parece ser que la M2
es una máquina que puede manejar esa temperatura de mejor manera, ya que el incremento de lo que pudo lograr la M2 de multicore realmente es significativo versus la M1. Ambos sin sistema de ventilación. Puedo decir que me ha sorprendido gratamente la tolerancia que tiene la M2 a subir la temperatura. Aquí no hay un problema de a cuánta temperatura llega, sino que también tolera esto. Y realmente en la M2, en ese sentido, se nota que Apple ha trabajado bastante para que pueda llegar a estas temperaturas y seguir funcionando perfectamente. Pasemos ahora a pruebas más de GPU. Vamos a ejecutar esta prueba también intensa de GFX Bench, a ver cómo pueden trabajar estas máquinas también cuando sube la temperatura a nivel de GPU. Tenemos GFX Bench abierto, vamos a correr todas las pruebas a ver cómo se comporta a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados de GFX Bench. Para mí las pruebas más significativas son aquellas de Aztec Ruins. Podemos ver en High Tier 2931 en la M1. 3471 en la M2, esto es 45.5 versus 53.9 frames por segundo, y esto aproximadamente es un 18% de incremento en la performance en la M2. Luego tenemos 28 frames por segundo versus 28.8 en 4K. Prácticamente ninguna diferencia. 4128 versus 4913. Aquí sí hay una diferencia también del 19%, que es lo máximo que encontré de diferencia real, teniendo en cuenta que esto es una prueba larga, que la temperatura ya sube, y aquí es donde el thermal throttling ya tiene su impacto en cada máquina. Y también para tener en cuenta que en la M2 tenemos 8 cores de GPU, porque es la versión básica. Sin embargo, en la M1 tenemos solo 7 cores de GPU, porque es también la versión más básica de todas. Así que no solamente hay un incremento en la generación M1-M2, sino también en el conteo de cores de GPU, y eso también está impactando en este incremento en la performance. Perfecto, vamos a salir de aquí y vamos a ver cómo están las baterías de estas máquinas. Después de todas estas pruebas intensas, estamos en 66% de batería en la M1, 76% de batería en la M2. Como dijimos, tener en cuenta que la batería del M1 también ya tiene su tiempito, no tiene muchos ciclos, pero bueno, el tiempo también hace su efecto. Perfecto, pasemos ahora a hacer pruebas de velocidad de escritura y de lectura en disco. Sabemos que tenemos aquí un cambio en toda la arquitectura M2 de entrada, donde tenemos un solo chip SSD NAND versus 2 en la M1. Así que vamos a ver cómo esto impacta y la relación que hay entre velocidad de escritura y velocidad de lectura. Vamos con el test a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados. Tenemos 2.4 GB por segundo de escritura en la M1, 1.7 GB por segundo de escritura en la M2. Vemos este incremento que habíamos dicho. En lectura, la M1 con los dos chips es una velocidad muy buena, 2.9 GB por segundo en lectura en la M1 versus 1.4, que es más o menos lo máximo que suele llegar la M2 para velocidad de escritura en esta máquina en su versión de entrada. Cuando ponemos 512 GB, salimos de la versión de entrada, bueno, las velocidades están mucho más cerca, aunque en ninguna prueba he logrado llegar a las velocidades del M1, inclusive con 512 GB en la MacBook Pro. Perfecto, pasemos ahora a pruebas de velocidad en el browser, esto es, cómo se comparan las experiencias de navegación en Safari o en cualquier browser. Sabemos que para esto se utiliza muchísimo el single core, y bueno, el single core en la M2 es mejor, así que vamos a ver cómo se comparan. Empecemos estas pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, tenemos los resultados. Primero, la M2 terminó mucho más rápido esta prueba. Bueno, con 391 puntos, de los mejores puntajes que uno podría tener en navegación web, en Speedometer, en prácticamente cualquier máquina. Así que si uno trabaja mucho en la web, bueno, estas máquinas con M2 pueden ser una mejor experiencia en prácticamente todo el mercado de laptops, inclusive saliendo del entorno de Apple. Versus 330 puntos en la M1, algo súper interesante. Esta máquina cuando recién se lanzó tenía un puntaje de 240 más o menos,
y con las actualizaciones, con las mejoras en el software, bueno, va mejorando también en el tiempo. Así que es muy probable que estos 391 puntos, al pasar los updates y al pasar los años, bueno, también vaya mejorando porque mejora todo el ambiente web. Así que siendo la MacBook Air una máquina que uno lo podría utilizar para el día a día, para la oficina, bueno, ahí se utiliza mucha web. Y esto es para mí muy relevante en la experiencia del día a día con estas máquinas. Perfecto, pasemos ahora a pruebas con Affinity Photo. Esta es una app muy parecida a Photoshop. Para toda la gente que hace edición de fotos o diseño gráfico, bueno, estas pruebas son realmente relevantes a ver cómo una app puede utilizar los recursos del sistema de GPU y de CPU. Así que ejecutemos el benchmark que trae esta herramienta a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado a nivel de CPU. 540 puntos en la M1, 594 puntos para pruebas single CPU de vector y para pruebas de vector multicore, 2023 en la M1, 2410 en la M2. Aquí seguimos viendo lo que nos contaban los benchmarks. En la M2 el incremento en velocidad single core no es tan significativo, pero en multicore, bueno, ya hace la diferencia. Así que las herramientas que son un poco más profesionales, que normalmente pueden utilizar mucho el multicore, bueno, se van a beneficiar de ir a la M2 comparado con la M1. En rasterizado multi-CPU, 614 en la M1, 698 en la M2. Rasterizado single GPU, 8526 M1, 10246 M2. Aquí vemos también el incremento en performance. Bueno, ahí tenemos un incremento mayor, así que muy interesante esto. En pruebas combinadas multi-CPU, 625 en la M1, 733 en la M2. Y en pruebas combinadas single GPU, 8839 en la M1, 10582 en la M2. Así que muy interesante, un mejor rendimiento en general en la M2 para estas apps profesionales. Genial, pasemos ahora a pruebas con Final Cut Pro. Esta es una herramienta de edición de video de Apple para todo tipo de proyectos. Podemos hacer proyectos grandes, medianos, pequeños. Yo edito todo el canal en Final Cut Pro y es una herramienta realmente buena. Aquí tengo un clip en ProRes, que es un formato bastante pesado. Muy pocas máquinas lo pueden ejecutar de buena manera. Así que vamos a probar cómo se comporta este clip. Actualmente estamos en 40 grados. Realmente el hecho de levantar una app y empezar a ejecutar no tiene tanto impacto. Esto empieza a impactar, por ejemplo, a la hora de exportar, que vamos a hacer unas pruebas. Vamos a ejecutar estos clips a ver si se están comportando de buena manera. Aquí podemos ver que no hay prácticamente ningún frame perdido. Voy a estirar un efecto de HDR a ver cómo esto se ejecuta. Vamos a ver. Voy a soltar al mismo tiempo a ver si lo podemos ver de buena manera. Entonces soltamos a la 1, a las 2 y a las 3. En ambos se ejecuta perfectamente. Y aquí vamos a ir a cambiar el HDR para visualizarlo mejor. Vamos a ver, ejecutar 1, 2, 3. Y vemos cómo ambos pueden ejecutar muy bien. Estos son videos en 4K, 30 frames por segundo en ProRes. Realmente altísimo el requerimiento para poder editar esto. Bueno, ambas máquinas lo pueden hacer, pero especialmente la M2 tiene un Media Engine que le ayuda a estar mucho más holgado que la M1. Aunque como podemos ver, para editar un video, para moverse en el timeline, para agregar efectos, bueno, para proyectos no tan grandes como lo que estamos viendo aquí, no hay prácticamente diferencias. Perfecto, voy a exportar estos videos a ver quién puede exportar más rápido. Tenemos un clip de 1 minuto 5 segundos, 566 megas y lo voy a exportar en H264, que es de los formatos que más se utilizan. Entonces vamos a darle aquí Next y vamos a guardar el proyecto en documentos 1, 2 y 3. Vamos a darle Go y vamos a abrir el panelcito a ver cómo avanzan. Realmente están muy parejos estas máquinas y graciosamente la M1 me exportó el video un poquitito más rápido, prácticamente medio segundo más rápido que la M2. Entonces para este tipo de proyectos no vamos a encontrar prácticamente diferencias. Ambas máquinas lo pueden hacer y lo pueden hacer de excelente manera. Ahora, dependiendo del códec del proyecto y el códec en el que queremos exportar, bueno, el Media Engine en la M2 podría ser alguna diferencia de algunos segundos versus la M1, pero bueno, esa sería la real diferencia, algunos segundos, y es lo que tendríamos que valorar si es que estamos, por ejemplo, en la M1 y quisiéramos pasar a la M2. Realmente eso es lo que estaríamos ganando entre estas dos máquinas. Genial, entonces esas son las diferencias que hay entre estas MacBook Air
M1, M2 repasamos todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, con la cámara, con los teclados, micrófono y por supuesto la pantalla, que ahí hay una mejora en tamaño y en brillo. Y en todo lo que tiene que ver con benchmark también identificamos las diferencias. A mi criterio, la MacBook Air M2 es una mejor máquina que la MacBook Air M1, pero bueno, también es una máquina más costosa. En sus precios de lista, $1,200 versus $1,000, o sea, estamos hablando de un 20% de incremento en el precio. Sin embargo, en los benchmarks prácticamente nunca sacamos 20% de incremento en performance entre estas dos máquinas. Para mí, para elegir la M2, uno tendría que valorar mucho más el diseño, el color, la cámara, por ejemplo, que es de 1080p. Si uno va a hacer muchas videollamadas, es importante. Y otro punto que yo creo muy relevante es: yo no iría con esta máquina si es que estaría pensando en 256 GB de almacenamiento, porque eso podría influir en el día a día, en la transferencia de archivos, en la utilización de la memoria swap cuando utilizamos más de 8 GB de RAM, o sea, cuando llenamos la RAM. Yo creo que si uno está con el presupuesto ajustado y necesita ir con la versión básica 8 GB y 256 GB, la M1, como pudimos ver, está muy cerquita, a un mucho mejor precio, e inclusive en el SSD para transferencia de archivos y swap podríamos tener hasta un mejor performance en la M1. Inclusive en algunas promociones tipo Black Friday u otras fechas promocionales, la M1 se puede conseguir hasta en $899, inclusive $850 renew. La verdad que a esos precios la M1 sigue siendo hiper competitiva. Si no vamos a tener el diseño nuevo, si vamos a tener una máquina con un diseño y una estética de ya casi una década antigua. Pero bueno, si lo que buscamos es poder hacer nuestro trabajo y cumplir con el día a día de lo que tenemos que hacer, la M1 sigue siendo una gran máquina. Para las personas que están en la M1 y están pensando en ir a la M2, yo creo que no vale la pena el salto, a no ser, como dije, que valores demasiado el diseño. Pero es importante tener en cuenta que máquinas nuevas salen cada 6 meses. Tener la última en 6 meses ya no es la última. Así que si eso es lo que te motiva, bueno, yo esperaría, por ejemplo, para pasar de la M1 a la M3, por ejemplo, donde habría un salto mucho más relevante. O inclusive se cree que la M2 Pro, digamos la evolución en la MacBook Pro de 14, podría venir en el primer semestre del año que viene. Y eso sí, por ejemplo, sería un salto impresionante desde la M1 a la M2 Pro. Así que aquí le tuvimos a las MacBook Air. Yo voy a seguir testeando, voy a seguir probando, a ver cómo se comporta en el día a día, en trabajo de oficina, en ofimática, en videollamadas e inclusive en algunas ediciones de video. Así que si te interesa ver ese review de la MacBook Air M2 en ese tipo de usos, creo que este video que está aquí te puede interesar muchísimo. Espero que este video te sirva para tomar una buena decisión. Déjame un super like si es así. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para mucho más contenido de estas nuevas MacBooks y todo lo que se viene de Apple en el resto del 2022. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!